Can you speak a little, Celia? To taste the sound? Yes. Yes, okay. Testing one. Tasting the sound, talking, speaking, talking. Perfect. Laura? Okay, I'm going to say a few words now. Is that okay with you? Perfect. ¿Quién es Celia Fenn? Who is Celia Fenn? That's a good question. Es una muy buena pregunta. I always think of myself as a light worker Pienso en mí misma como una trabajadora de la luz. who is also a channel for Archangel Michael. También soy un canal para el Arcángel Miguel. And I travel all over the world Y viajo por todo el mundo, facilitating gatherings and work with Archangel Michael. facilitando y haciendo trabajos con el Arcángel Miguel. Can you give us a brief overview of your history? ¿Puedes darnos una visión breve de tu historia? I started spiritual work many years ago. Empecé a trabajar en el trabajo espiritual hace muchos años. I worked first as a psychic and then as a healer. Primero trabajé como psíquica y después como sanadora. And then I started channeling Archangel Michael in about 2003. Y comencé a canalizar al Arcángel Miguel alrededor del 2003. And since that time I've been doing the channels, written channels, and also doing live channels with groups of people. Y desde entonces he estado haciendo canalizaciones escritas y también canalizaciones en vivo con grupos de personas. I think most people know my work from my website. Creo que la mayor parte de las personas conocen mi trabajo a través de mi página web. It's called Star Child Global. Se llama Star Child Global. And I use this to release the channeled material to people. Y yo lo utilizo para dar este material de canalización a las personas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces para vivir? What's your job? What do you do for a living? This? Esto. Yes. People often ask me that because they don't know how someone can make a living out of something like this. La gente frecuentemente me hace esta pregunta porque no comprenden cómo alguien puede vivir de algo como esto. And especially because I travel so much. Y especialmente porque yo viajo tanto. But when you work for spirit, the abundance is always there. Pero cuando trabajas para el espíritu, la abundancia está siempre allí. And I always have enough for my own needs and to travel and to be with people. Y yo siempre tengo suficiente para mis propias necesidades y para viajar y para lo que necesito hacer. ¿Cómo y cuándo comenzó a darse cuenta de que Miguel era quien le hablaba? ¿Cómo fue ese proceso? How and when did you start to realize that it was Michael who was talking to you? Can you tell us about the process? Yeah, I just want to add something into the last question. Quiero agregar algo más con relación a la última pregunta. I work very hard. Yo trabajo muy duro. It's not an easy job. No es un trabajo fácil. And I'm working all the time, so Trabajo todo el tiempo. it's very tiring and Es the muy traveling cansador and yeah. el viajar. Yeah, because sometimes people think, oh, it's such an easy job and so glamorous, but actually it's very hard. A veces la gente cree que es un trabajo muy fácil y muy glamoroso, pero en realidad es un trabajo muy difícil. But I do enjoy it. Pero lo disfruto. Okay, I first connected with Archangel Michael when I was about 5 or 6 years old. La primera vez que me conecté con el Arcángel Miguel tenía 5 o 6 años. And I was very surprised to see this huge angel of light. Y estuve muy sorprendida porque vi este enorme ángel de luz. It was as though Michael was coming to me to say, well, I'm going to work with you at some time in the future. Era como si el Arcángel Miguel hubiera venido a decirme, voy a trabajar contigo en algún momento en el futuro. But I didn't really connect with him again until about, 2003. Pero en realidad no volví a conectarme nuevamente con él hasta más o menos el 2003. And between those two moments, there was a long spiritual journey. Y entre esos dos momentos fue un gran viaje espiritual. When I worked I trained to be an aromatherapist, I worked as a psychic, I was a healer for many years, and then I became a channel.
Yo trabajé primero como una terapeuta con los aromas, luego como una psíquica y muchos años como sanadora hasta que me convertí en una canalizadora. ¿Qué es Miguel? What is Michael? Hablando energéticamente, en función de la energía, speaking in terms of energy, what is Michael? What is his function? ¿Cuál es la función energética? Okay. I can only answer for my experience. Solamente puedo contestar por mi propia experiencia, That he is an archangel, que es un arcángel and as such is a messenger y como tal es un mensajero from the divine source, de la fuente divina and that he works specifically with the evolution of the planet and of humanity. y que trabaja específicamente con la evolución del planeta y de la humanidad. And that is the aspect that I work with. Ese es el aspecto con el que yo trabajo. So initially I worked with him with the idea of the new children. Inicialmente yo trabajé con él con la idea de los nuevos niños, The indigos and the crystal children. los niños índigo y cristal. And then we started working with the incoming waves of energy that were creating this process of ascension. Y luego comenzamos a trabajar con estas olas de energía que están llegando, que están creando esta ascensión en el planeta. And now in this last series of workshops that I'm doing in 2011, Y en esta serie de talleres que estoy dando en el año 2011, we're working with the transition from the third dimension to the fifth dimension. estamos trabajando con la transición de la tercera a la quinta dimensión And the changes in the physical body and the light body. y los cambios que ocurren en el cuerpo físico y en el cuerpo de luz, As we move into this new energy. a medida que nos movemos adentro de esta energía nueva. So I hope that answered the question. Espero que eso haya contestado la pregunta. My experience of the energy of Michael. Esa es mi experiencia de la energía de Miguel. And of course there are many people who channel Archangel Michael, so each one has a different experience. Por supuesto, hay muchas personas que canalizan al Arcángel Miguel y para cada uno de ellos es una experiencia diferente. What happens with Michael's sword? ¿Qué pasa con la espada? The sword is a symbol for truth La espada es un símbolo de verdad and justice, which are connected with Archangel Michael. y justicia, que ambos están conectados con el Arcángel Miguel. But I found it interesting that when I went to Mont Saint-Michel in France, Pero para mí fue interesante que cuando fui al Monte San Miguel en Francia, which is the home of Archangel Michael, que es la casa del Arcángel Miguel, some of the oldest images of Michael show him with a staff. algunas de las imágenes más antiguas de Miguel lo muestran con un bastón, Which is more like the energy of the shepherd that was connected with Jesus. que tiene más la energía del pastor, que está más conectada con la energía de Jesús. So I think the sword came in later as Christianity became more aggressive. Creo que la espada apareció más tarde, cuando la cristiandad se hizo más agresiva. And I think there were distortions in the perception of Michael. Y creo que hubo distorsiones en la percepción de Miguel. There are many images showing him defeating a dragon Hay muchas imágenes que lo muestran derrotando a un dragón and being aggressive and violent. y siendo agresivo, violento. But this is not the true image of Michael as I have experienced his energy. Pero esta no es la verdadera energía de Michael como yo la he experimentado, de Miguel. And my experience of the Archangel Michael energy is the divine masculine energy. Mi experiencia de la energía del Arcángel Miguel es la energía masculina divina. And there are some people who even say that he is the higher self of Jesus. Hay personas que dicen que él es el yo superior de Jesús. So it's more that kind of energy of the father and the nurturing male energy. Es más la energía del padre y de la energía nutritiva masculina. But a father that insists on integrity and clarity and justice.
es el padre que tiene la integridad, la claridad y la justicia. En estos tiempos de pacificación y traspaso de la guía a la energía femenina, ¿qué podemos hacer los hombres con nuestra energía masculina? In this time where we are speaking of peacefulness, and when the energy is going from the masculine to the feminine side, what can men do with their energy, which is an energy of struggle and conquest, submission, adventure? Esta energía de los hombres, que es una energía de lucha, de conquista, de someter, de aventura. I'm going to rephrase your question. Okay. Voy a reformular la pregunta. I don't think we're moving from the masculine to the feminine. Yo no creo que nos estamos moviendo de la energía masculina a la femenina. What has happened in the past is that we lost the divine feminine energy. Lo que ocurrió en el pasado es que perdimos la energía divina femenina. And as that moved away, the masculine energy became distorted. Y como eso desapareció, la energía masculina se hizo distorsionada. So it became aggressive, it became the conquistador, Se hizo agresiva, se hizo la energía del conquistador, became overly sexual se hizo demasiado sexual and controlling and dominating. y se hizo controladora y dominadora. And that is not the true masculine energy. Y esa no es la verdadera energía masculina. So now as we return, the divine feminine energy returns, Y ahora que la energía divina femenina regresa, we're finding that women are empowering themselves. estamos encontrando que las mujeres están tomando su poder. And at the same time, men, the masculine energy is moving back into what it should be or can be in the divine masculine. Y al mismo tiempo, la energía masculina está regresando a lo que debería ser o lo que podría ser en la energía divina masculina. And so we're moving towards an age where these energies are integrated. Entonces estamos moviéndonos a una era en la que estas energías están integradas. And it's important that we recognize that the age of peace in the future is going to be an integration of the masculine and the feminine. Es importante que comprendamos que la era de paz en el futuro sea una integración de la energía masculina y la femenina. And I think that's what we're working with now, is the imbalances and the problems as we integrate these energies. Y creo que lo que estamos trabajando ahora es por ese desequilibrio entre las energías masculinas y femeninas. Por otro lado, ¿qué está pasando con las mujeres del mundo después de tanto tiempo de sometimiento y humillación? On the other hand, what is happening with the women of the world after such a long time of submission and humiliation? I think some really wonderful things are happening with women. Creo que algunas cosas maravillosas están ocurriendo con las mujeres. I think that women are empowering themselves Creo que las mujeres están tomando su poder. to really explore what they can be and what they can do. Están explorando realmente lo que pueden ser y lo que pueden hacer. And this is not easy. Y esto no es fácil. I'd just like to say to all the women who are watching this, I understand how much you have to struggle often to really reconnect with who you are. Quisiera decirle a todas las mujeres que están mirando esto que es realmente una lucha poder volverse a conectar con quienes son realmente. Because speaking from my own experience, it hasn't been easy. Hablando de mi propia experiencia, no ha sido fácil. But I feel as though I've reached a place now where I feel empowered and really in charge of my own life and destiny. Pero ahora he llegado a un lugar en el que siento que realmente me he conectado con mi verdadero poder y mi verdadera misión, mi destino. And I think every woman is going to reach this point in their lives. Y creo que todas las mujeres van a llegar a este momento en sus vidas. How can the feminine energy be oriented for this role of what is expected of them in this time? ¿Cómo pueden las mujeres, la energía femenina, estar orientada para este rol que se espera de ellas en este tiempo? What do you mean, what is expected of them spiritually, the evolution?
¿Qué quieres decir? ¿Qué se espera de ellas espiritualmente en la evolución? Y en la tierra. And on earth, yeah. How can they prepare themselves for this or align themselves with this energy? Sí, ¿cómo pueden prepararse o alinearse con esta energía? Yeah. That's a good question too. También es una buena pregunta. It feels to me as though this feminine energy is just coming in. Se siente como si esta energía femenina realmente está entrando, está Just llegando. waves of this beautiful platinum magenta energy that's coming in. Son olas de esta hermosa energía platino y magenta que está llegando al planeta. And if you open your heart and receive this energy, Si abrís tu corazón y recibís esta energía, then it empowers you, it begins to change you and begins to move you into alignment. te da poder, te cambia y te mueve a esta alineación. And this is often the difficult part because suddenly you feel that you need to change things in your life. Y esta es frecuentemente una parte difícil porque empezás a sentir que tenés que cambiar cosas en tu vida. And sometimes you have to change your partner or you have to change your job or even difficulties in your family. A veces tenés que cambiar tu pareja, tenés que cambiar tu trabajo o también dificultades en tu familia. As you align with your own inner feminine power. A medida que te alineás con tu propia parte femenina divina. But this is all part of this process. Esto es todo parte de este proceso. And you begin to feel stronger and more centered in yourself. Y empezás a sentirte más fuerte y más centrada en vos misma. And for me, the qualities of the divine feminine are including peace and joy, inner peace. Para mí, las cualidades del femenino divino incluyen la paz y la felicidad, y es una paz interior. And a quality of serenity and grace that has great power in the world. Y una calidad de serenidad y de gracia que tienen gran poder en el mundo. And I think it's women who have these qualities that will make the changes and help to make the changes. Y yo pienso que son las mujeres que tienen estas cualidades que pueden hacer los cambios, que van a realizar los cambios. I know when I do channels with Arcángel Michael for women, Yo sé que cuando hago canalizaciones del Arcángel Miguel para mujeres, he always says, remember to walk in serenity and grace and beauty. él siempre dice, recordá caminar con la serenidad, con gracia y belleza. And these are things that become stronger as you get older. Y estas cosas se hacen aún más fuertes cuanto más edad tenés. So a woman who embodies the divine feminine becomes more beautiful and more graceful and more serene as she ages. Entonces, una mujer que encarna en sí estas cualidades de serenidad y gracia y belleza se hace aún más bella cuantos más años tiene. Together with the power of her wisdom and her experience. Junto con el poder de su sabiduría y de su experiencia. And this makes her a very powerful force in the world. Y eso la transforma en una fuerza muy poderosa en el mundo. Hablando acerca de las almas que están encarnadas en el planeta en este momento, speaking about the souls that are incarnated on Earth now, does the task have an end in sight? ¿Esa tarea tiene un final? Is there an end for evolution on planet Earth? ¿Hay un final para la evolución en el planeta Tierra? I don't think evolution ever finishes or ends. It's ongoing all the time. Yo no creo que la evolución termine, continúa todo el tiempo. I think many people feel tired because we've been in a period of intense evolution. Creo que muchas personas se sienten cansadas porque estamos en un periodo de una evolución muy intensa. And the intensity is just increasing at the moment. Y la intensidad está aumentando en este momento. According to the Mayan calendar, I think we're going through periods of 18 days where we're evolving to new levels every 18 days this year. De acuerdo al calendario maya, estamos evolucionando en periodos de 18 días. Cada 18 días estamos evolucionando. ¿Por qué dijo que se refirió a periodos de 18 días cuando se tenía entendido que eran de 13 días los ciclos mayas? This question is to clarify about the Mayan calendar. When you said
18-day cycle, and some people understood that the cycles was a 13-day cycle. Okay, I'm not an expert on the Mayan calendar. Yo no soy una experta en el calendario maya. My own personal feeling is that calendars are a bit kind of limiting, and so I don't follow them, day by day. Yo no los sigo en día a día. Mi experiencia personal es que pueden ser un poco limitantes los calendarios. Although I know that to be a master of time, you have to be able to master the different cycles and calendars. Aunque yo sé que para ser un maestro del tiempo hay que poder ser un maestro de los distintos ciclos y calendarios. I have been working with the Kellerman calendar from Dr. Carl Kellerman, the Swedish writer. Yo he estado trabajando con el calendario de un escritor sueco, Kellerman. Yeah, and he did say it was 18 days. Y él dijo que el ciclo era de 18 días. So it possibly could be 13 days. I'm not familiar with that calendar. Yo no estoy familiarizada con el calendario de 13 días. But I'm open to the possibility that it sounds right. Suena correcto. Because the 13 is the correct number for the time phases that we're in at the moment, the 13, 20. 13 suena como el número correcto para las fases en este momento. But that's 13, 20. a whole different topic, is breaking out of the third dimensional calendar and into galactic time and cosmic time. Ese es otro tópico, es salir del calendario, salir del tiempo galáctico para entrar en el tiempo cósmico. But ultimately there is no time. It's the now, the present. Sí, Yeah. en realidad, en fin, no hay tiempo, lo único que existe es el ahora, el presente. And I think this pressure will continue until at least the end of 2012. Y creo que esta presión va a continuar hasta el final del 2012. And then after that alignment, in December, there will be an opening out of the energy. Y luego de esa alineación en diciembre va a haber una apertura de la energía. As Arcángel Michael has been saying recently, that in 2013, many new things will begin and there will be new opportunities. El Arcángel Miguel ha estado diciendo últimamente que al comienzo del año 2013 va a haber un nuevo comienzo, muchas cosas nuevas van a ocurrir. So I think by then we will be able to kind of relax a bit and enjoy all these transformations that we're going through at the moment. Creo que entonces vamos a poder disfrutar las transformaciones que estamos viviendo en este momento. But we're also going to expect that in the next 18 months there are going to be some really deep transformations. Pero también vamos a esperar que en los próximos 18 meses vamos a estar pasando algunas transformaciones profundas. Not only on the outside, but also within ourselves. No solamente afuera, sino también adentro de nosotros mismos. And we're going to start perceiving reality and perceiving ourselves in different ways. Y vamos a comenzar a percibir la realidad y percibirnos a nosotros mismos de formas diferentes. The question has a different angle. The evolution of humanity, will it continue on planet Earth, or will humanity continue its evolution somewhere else and some other species or other souls will come to Earth to continue that evolution here? I love that question. Me encanta la pregunta. Tengo que traducir la pregunta. Esta evolución, esta es una pregunta levemente diferente. En la evolución de la humanidad, ¿va a continuar en el planeta o en otro lado y vendrá otras almas o otra especie a evolucionar en el planeta? You know, between December the 21st last year and the 9th of March this year, Entre el 21 de diciembre del año pasado y el 9 de marzo de este año, there was a huge shift in the, I call it the trajectory of the planet. hubo un the cambio orbit. enorme en la Yeah. órbita del planeta, en la trayectoria del planeta. And I'm not even sure if we're on the same planet we were on 3 months ago. Y no estoy ni siquiera segura de que estamos en el mismo planeta con relación al que estábamos hace 3 meses. I think it's quite possible that we've recreated the planets.
pienso que es muy probable que hayamos recreado el planeta. So I don't really know, if we're going to be in the same planet or a different one, or I really live in a quantum reality where we are creating as we go along. Entonces no sé si vamos a estar en otro planeta o en el mismo, porque yo vivo en una realidad cuántica que quiere decir que estamos recreando la realidad a medida que estamos en ella. So my answer would be we just go on creating and we see what emerges in this transformation. Así que mi respuesta es, nosotros seguimos creando y vemos qué emerge a medida que estamos creando. It's possible that there are parallel realities and different choices, and Es probable que haya realidades paralelas, diferentes opciones. that's what I meant earlier by changing perceptions of reality. Eso es lo que quise decir antes cuando dije cambiar la percepción o la realidad. And changing perceptions of our physical beings and what it means to be in a body. Y también cambiar la percepción de nuestro ser físico y qué quiere decir estar en un cuerpo físico. And I think by 2013 we will have a much more fluid and creative relationship with reality than we do at this point. This is what it means to be in the fifth dimension. Y creo que para el año 2013 vamos a tener una visión mucho más fluida de lo que quiere decir estar en un cuerpo físico y va a ser más fluido, eso es, y más creativo. And Arcángel Michael told me to call my website Star Child. Y el Arcángel Miguel me dijo que le pusiera el nombre Star Child a mi sitio, página web. And originally I thought, oh, it's about children. Y inicialmente yo pensé que eso se refería a niños. But actually the Star Child in every one of us is the sixth dimension. Pero en realidad Star Child o el niño de las estrellas es cada uno de nosotros en la sexta dimensión. And the sixth dimension is the place of magic. La sexta dimensión es el lugar de la magia. So when you become the Star Child, Así que cuando te transformas en el niño de las estrellas, then life becomes magical and creative. la vida se transforma en mágica y creativa. And it doesn't really matter where you are. You're on the earth, you're in the cosmos, you're in the galaxy. Your consciousness is creating on all these different levels. Y entonces no importa si estás en la galaxia, sobre la Tierra o en cualquier otro lado, tu conciencia está creando de las distintas realidades. So it's expansion of who you are and your perception of who you are. Es la expansión de quién sos y la percepción de quién sos. It's just so magical. It's magic. Es mágico, es realmente totalmente mágico. And I think this is where we're moving towards. Y yo pienso que hacia esto nos estamos moviendo. And that's why people find it so hard to release this heavy third dimensional perception of reality and become Star Child. Y para las personas es muy difícil dejar caer esta percepción tan pesada de la tercera dimensión y transformarse en un niño de las estrellas. Con la larga experiencia del Arcángel Miguel, ¿ha visto alguna otra vez que toda una entera raza se haya cambiado de dimensión o de planeta y haya abandonado esa dimensión, ese planeta, y otra raza la haya ocupado? So the question is, with the very long experience that Archangel Michael has he had an experience before of a whole group, like a whole humanity, a population of a planet, changing dimension and going to a different dimension altogether, or going to a different planet and then that original planet being inhabited by something else? Yeah, the question again is working with linear time and the conception of a planet that doesn't change. La pregunta nuevamente tiene que ver con el tiempo lineal y un planeta que no cambia. And time is not linear, and the planet changes all the time. El tiempo no es lineal y el planeta cambia todo el tiempo. So it's possible that, yes, a whole race of people can ascend to another dimension. Sí, es posible que toda una raza de personas ascienda a otra dimensión. But they can take their planet with them.
pero pueden llevar el planeta junto con ellos. It doesn't mean the planet gets left behind with nothing on it. Eso no quiere decir que el planeta se quede solo sin nada sobre él. And that's what's happening now. We are ascending with our planet. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Estamos ascendiendo junto con el planeta. So that's why it's kind of like this, you know, it's Por eso es así que se mueve. because what Michael said before is that it was individual ascension before. Lo que Michael dijo antes, lo que Miguel dijo antes, es que antes la ascensión era individual. And then there was group ascension like the Maya. Y después ocurrió la ascensión en grupo, como la de los mayas. Now it's a planetary ascension. Ahora es una ascensión planetaria. And the entire planet and everything on that planet is moving into this higher dimension. Entonces toda la población y junto con el planeta se está moviendo a esta dimensión superior. And that already happened. Y eso ya ocurrió. It happened in December. Ocurrió en diciembre. The Earth moved into the fifth dimension. La Tierra se movió a la quinta dimensión. And we just recreated the whole thing. Y creamos todo de nuevo, Exactly like it was. exactamente como era antes, So that we wouldn't all die of shock. para no morirnos todos por el shock. And I think, as far as I understand it, in December of 2012, we will move into the sixth dimension. Y lo que yo entiendo y pienso es que en diciembre del año 2012 nos vamos a mover a la sexta dimensión. That's what I've been told. Eso es lo que me ha sido dicho. Now, what we're feeling at the moment is we're in this fifth dimension. Lo que estoy sintiendo es que estamos ahora en la quinta Most of us think dimensión. we're in the third dimension. La mayoría de nosotros pensamos que estamos en la tercera dimensión. And we have no idea how things work here. Y no tenemos idea de cómo funcionan aquí las cosas. So what the channels and teachers are doing now is helping people to understand that we're in the fifth dimension. Lo que los canales y los maestros están enseñando a las personas ahora es cómo hacer para estar en la quinta dimensión. And that the rules of operation here are quite different. Las reglas para operar aquí son muy diferentes. It is, as the channels teach, it's about the heart, it's about creation, Como enseñan los canales, se trata acerca del corazón, acerca de la creación and about bringing ourselves into balance. y de traernos a estar en equilibrio. Because the fifth dimension is about connection and unity. Porque la quinta dimensión se trata de estar conectados y de estar en unidad. And the sixth dimension will be the quantum dimension, where everything moves into complete quantum reality. Y la sexta dimensión es la dimensión cuántica, en la que todo se va a mover a la realidad cuántica. So we have some interesting things to look forward to. Así que tenemos algunas cosas interesantes que esperar. And it's exciting. Y es realmente muy excitante. ¿Por qué necesitamos experimentar el dolor? ¿Hay otro sendero distinto para evolucionar que no incluya el dolor o el sufrimiento? This is a different question. Why do we need to experience pain? Is there a different way to evolve which doesn't involve pain or suffering? We don't need to experience pain. No necesitamos experimentar el dolor. It was something that we created as part of our third dimensional experience. Fue algo que creamos como parte de nuestra experiencia de tercera dimensión. And it's one of those addictions that we're having to let go of. Es alguna de esas adicciones que necesitamos dejar ir. I think people recognize as they do their healing work that emotional pain is an addiction. Creo que las personas reconocen cuando hacen su sanación que el sufrimiento emocional es una adicción. And other forms of pain and suffering become what they call karmic or karmic addictions. Y las otras formas de dolor o sufrimiento son lo que se llaman kármicas o adicciones kármicas. And we should have compassion for people who are still caught up in these webs of karma and suffering. Deberíamos sentir compasión por las personas que todavía están atrapadas en estas redes kármicas de sufrimiento o dolor. But from this time, our evolution is in joy and without suffering and without pain.
Pero para este tiempo la evolución es con felicidad, sin dolor, sin sufrimiento. But to get to that point, we have to move away from duality. Pero para llegar a ese punto tenemos que salirnos de la dualidad. And we have to get to a point where we can experience all our emotions and feelings as a unified field. Tenemos que llegar al lugar donde podamos sentir todas las emociones y los sentimientos como un campo unificado. And accepting that we might feel anger, we might feel loss, we might feel grief. Y aceptar que podamos sentir rabia, pérdida, dolor. But they will not be states that cause suffering. Pero que estos no sean estados que causen sufrimiento. They will be part of a process of experiencing the whole of who you are. Sino que sean partes de experimentar el todo que eres tú. And that your central core remains in peace and harmony. Y que tu núcleo central permanece en paz y en armonía. Because that's what it means to be a master of what I call light harmonics. Light harmonics. Eso es ser un maestro de lo que yo llamo ser los armónicos de la luz. ¿Puedes explicar la jerarquía arcangélica y angélica? Can you explain the archangelic and angelic hierarchy? No. Okay. I have never really got into that kind of thing because I've always worked with Archangel Michael. Yo nunca entré en ese tipo de cosas porque en realidad siempre trabajé con el Arcángel Miguel. And I've always focused on that energy and aligning with that energy. Siempre trabajé con enfocarme en esa energía y alinearme con esa energía. So while I understand that there are different levels of angelic energies, I don't really work with that. Y aunque comprendo que hay distintos niveles en la energía angélica, en realidad no trabajo con eso. And I've never really felt any need to understand that. Working with Michael has always been enough for me. Nunca necesité entender eso. Trabajar con Miguel siempre fue suficiente para mí. And after all, it is one energy. We're all one. So there really is no such thing as a hierarchy. It's all part of the one universal energy of the divine. En realidad todos somos uno, no hay una energía separada, es todo parte de la energía divina universal. ¿Qué puedes decir con relación a la energía de Cryon, con relación a la energía de Miguel? What can you say about the energy of Cryon in relationship with Michael's energy? That's a very, very interesting question. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Because Cryon, I really love the Cryon energy. Lee Carroll's work with Cryon. Realmente amo la energía de Cryon y el trabajo de Lee Carroll con la energía de Cryon. And I find a very close resonance with what he does. Y encuentro que hay una resonancia muy cercana con lo que él hace. But I have never considered that there would be some kind of relationship between Cryon and Michael. Pero nunca consideré que habría alguna relación entre la energía de Cryon y la de Miguel. I know when I spoke to Steve Rother, who works with the group, Cuando hablé con Steve Rother, que trabaja con la energía del grupo, he believes there is a close relationship between the group and Archangel Michael. él cree que hay una relación muy cercana entre la energía del grupo y la del Arcángel Miguel. So I'm quite sure that there is also a strong relationship between Michael and Cryon. Así que estoy bastante segura de que hay una relación muy cercana entre el Cryon y Miguel. And I've always wanted to meet Lee Carroll. Siempre quise encontrarme con Lee Carroll. As when I met Steve Rother, I felt a very strong connection between us and the work that we do. Y cuando me encontré con Steve Rother, sentí que había una conexión muy fuerte entre nosotros y el trabajo que hacemos. ¿Qué recomienda el Arcángel Miguel con relación al año 2012? ¿Deberíamos vivir en otro lugar o deberíamos mudarnos del lugar donde vivimos? What does Archangel Michael recommend with relationship with 2012? Should we move from where we're living? Should we stay where we're living now? Michael always says that we are safe within ourselves, we are safe at all times, we are cared for.
Michael siempre dice que si nosotros estamos seguros con nosotros mismos, no importa dónde estemos viviendo, estamos seguros. And I've never, in all my experience, when people ask Michael that question, he's never said, no, you must move. Y en mi experiencia, cuando alguna persona le preguntó al Arcángel Miguel si tenía que mudarse, jamás le contestó, debes mudarte. Because each one of us is guided by higher wisdom to be in the exact right place for us. Porque cada uno de nosotros está siendo guiado por una sabiduría superior con relación a qué es lo más apropiado para nosotros. And I always feel safe wherever I am. Yo siempre me siento segura, sea donde esté. ¿Qué puede decir el Arcángel Miguel con relación a la energía Kundalini de la Tierra? What can Archangel Michael say about the Kundalini energy of the Earth? That's a very big question. Esa es una pregunta muy grande. So I'll give you a short answer. Te voy a dar una respuesta breve. As the earth ascends and she activates her own light body, A medida que la Tierra asciende y activa su propio cuerpo de luz, there are changes in the earth grids, hay cambios en las rejillas del planeta. and the flow of energy changes, Y el flujo de la energía cambia, bringing the higher dimensional energies into the earth. trayendo las energías de las dimensiones superiores adentro de la Tierra. And one of the big changes has been the increasing flow of energy into Argentina. Y uno de los cambios más grandes ha sido el aumento del flujo de la energía adentro de Argentina. This happened a couple of years ago when there was a major opening at the South Pole. Esto ocurrió hace un par de años cuando hubo una gran apertura en el Polo Sur, Because apparently the South Pole faces onto the galactic center. porque aparentemente el Polo Sur está enfrentado hacia el centro galáctico. And this is bringing waves of energy into the south of the continent. Y esto trae olas de energía que entran en el sur del continente, Moving up the Andes Mountains subiendo a través de las montañas de los Andes, and then into Central America, y luego llegan hasta América Central, where it meets up with a current coming from the North Pole down the Rocky Mountains. y luego se encuentra con la energía que viene desde el Polo Norte y baja por las montañas Rocky. And this creates almost like a spinal energy for the planets. Y esto crea como una energía de columna en el planeta. And there's this immense energy moving up through South America. Y hay una cantidad inmensa de energía que está subiendo y atravesando América del Sur. And this is one of the reasons why I keep coming back to South America, Y esta es una de las razones por las cuales yo regreso siempre a Sudamérica, and especially Argentina, y especialmente Argentina, because there is such an awakening happening here porque hay un despertar tan grande ocurriendo aquí, as a result of this increased energy that's coming into the area. como resultado de la energía aumentada que está entrando en el área. So Archangel Michael's message would be to people in Latin America Así que el mensaje del Arcángel Miguel para las personas que viven en América Latina that you can expect increased awakening and increased raising of the frequencies of consciousness. es que se puede esperar un despertar aumentado y un aumento de la energía de la conciencia. And I have been into the Andes myself, and I have felt this incredible power of this energy. Yo he estado en los Andes yo misma y he sentido este poder inmenso. It's incredibly pure and clear. Es increíblemente puro y claro. And in one place I felt like I was being pushed into the 9th dimension. Y en un lugar sentí que era elevada hacia la 9ª dimensión. So there's some really wonderful energies here Hay algunas energías maravillosas aquí that you can work with. con las que pueden trabajar. Por favor, si puedes contarme cuáles son tus actividades, los talleres, qué estás haciendo en este momento en el mundo. In English. If you can please tell me about your workshops, what are your activities, what are you doing now in the world?
Well, for the rest of this year, I'm focusing on this transition into the fifth dimension. El resto del año me estoy enfocando en esta transición que estamos haciendo en la quinta dimensión And helping people to align themselves with the new energies. para ayudarle a la gente a alinearse con estas nuevas energías. So I'm going to be in Finland and Russia and Denmark in August. Voy a estar en Finlandia, en Rusia y en Dinamarca en agosto. And then in October I'll be in Germany and Portugal. Y luego voy a estar en Portugal y en Alemania en octubre. And in November I'm going to be in the United States. Y en noviembre en los Estados Unidos. And hopefully in December I'll be back in Argentina. Y espero en diciembre estar de vuelta en Argentina. And I'm really looking forward to visiting Chile one day. Y estoy realmente esperando a visitar Chile I un know I día. keep promising, but I will get there one day. Yo sé que lo estoy prometiendo, sé que voy a llegar ahí un día. And I was in Colombia in October last year, and I'm hoping to go back there again as well. Estuve en Colombia en octubre pasado y espero poder regresar también. And also trying to get to Brazil sometime next year. Y espero también llegar a Brasil en algún momento del año que viene. So I will be back in South America, certainly. Así que estoy segura que voy a regresar a Sudamérica. Could you tell us more specifically how your work goes in your workshops? In a workshop. ¿Nos podrías decir más específicamente de tu trabajo en los talleres? Okay, it's a combination of channeled information, Es una combinación de información canalizada, activations for the Una- light body, activaciones en el cuerpo de luz, meditations, meditaciones, sound, sonido, visuals, visualizaciones, participation. participación. The workshops are not just me talking all the time. En los talleres no estoy hablando yo todo el tiempo. They're experiences for people Son experiencias que tienen las personas. where they participate and experience the new energies. Ellos participan y experimentan las nuevas energías. And I like people to really to get involved, to move their bodies, to use their voice, to create sometimes. Y me gusta que las personas se involucren, que usen su cuerpo, su voz y a veces estén creando algo. And of course to experience the energy and the wisdom of Archangel Michael. Y por supuesto que experimenten la energía y la sabiduría del Arcángel Miguel. And also I work with the whales and the dolphins También trabajo con las ballenas y los delfines and with Mary Magdalene y con María Magdalena and the elemental energies. y las energías de los elementales. I also do ceremonies depending on where I am, water ceremonies, fire ceremonies. Y también hago ceremonias dependiendo de dónde estoy, ceremonias con el agua, ceremonias con el fuego. And I've recently been doing a dolphin healing transmission. Y recientemente he estado haciendo una sanación con una transmisión de delfines. Which is a group healing energy. Es una energía grupal de sanación. So there are lots of different things to experience in these workshops. Hay muchísimas cosas distintas que se experimentan en estos talleres. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Thank you.